Saludos amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio en clave local, jornada de miércoles día 6 de mayo de 2015, está con nosotros el candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista Obrero Español, David García Hostos. Señor García Hostos, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar, ¿verdad?, de lleno en lo que se nos avecina, que no es otra cosa que la campaña electoral de cara al 24 de mayo que está a la vuelta de la esquina. Mañana por la noche arranca ya oficialmente la campaña electoral con ese tradicional acto de la pegada de carteles. Tenemos que dar un repasito al menos a la sesión plenaria que se celebraba el jueves de la semana pasada y que desde la óptica, señor García Hostos del PSOE, ¿qué asuntos más destacados tuvo? Bueno, yo creo que fue un pleno bastante tranquilo. No creo que, además creo que es lo que la ciudadanía ya espera en un final de mandato, en el que incluso a propuesta de nuestro grupo se determinó de que en el ruego y preguntas se diera más oportunidad a los grupos políticos, fundamentalmente a los representantes de los grupos políticos que a lo mejor ya no iban a estar en la corporación siguiente porque ni siquiera optan a repetir, pudieran despedirse y hacer un pequeño balance de estos 4 años, pero desde un punto de vista positivo, ¿no? Yo creo que eso fue lo más relevante del pleno y bueno, el hijo adoptivo de Sergio García, el arqueólogo, que merecidamente tuvo el consenso de todos los grupos políticos, y de aquí aprovecho vuestras cámaras para felicitarlo públicamente. Muy bien. ¿Algo más de ese pleno? Prácticamente nada. No, nada más. Muy bien. Supongo que ya los 5 sentidos puestos, como no puede ser de otra manera, en esa cita electoral del próximo 24 de mayo, y hace escasamente un ratito que han tenido ustedes el acto de presentación del programa electoral que ustedes le llaman programa de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Sí, en la Casa de los Juventud. Sí, exactamente. Bueno, le llamamos programa de gobierno porque el lenguaje electoral o el lenguaje político ha hecho que algunas cosas que son correctas, llamadas correctamente, hayan caído en desuso, ¿no? Y una es en falta de credibilidad, ¿no? Y la ciudadanía, con toda la razón del mundo, cuando le hablas de programa electoral, pues parece que es un brindis al sol o una carta a los Reyes Magos que después ya verán lo que traerán, ¿no? Y como además el Partido Socialista es un partido de vocación de gobierno, cuando nosotros nos ponemos a trabajar en el programa electoral, determinamos que nosotros no estamos haciendo un programa electoral, que lo que estamos haciendo es un programa de gobierno. Un programa de gobierno que son 100 medidas para Écija, 100 propuestas muy concretas, numeradas, del 1 al 100, en la que nosotros nos comprometemos que vamos a abordar en estos 4 años que se avecinan. En estos 4 años nosotros incluso podemos dar el número de propuestas que en su día pusimos en nuestro programa electoral y que hemos aprobado, que nos comprometemos a tenerla en la web de nuestro partido, en el que van a estar las 100 propuestas, y que iremos explicando cuáles estamos cumpliendo y en qué proceso está cada una, ¿no? Que yo creo que son 100 medidas para realizar durante el próximo mandato. Ese, sí, de alguna manera es el gran compromiso. Claro, incluso con medidas que a lo mejor no tienen por qué ser para un solo mandato, porque creo que hay cuestiones de ciudad que deben tener consenso de toda la ciudadanía, de todos los actores que están implicados, incluidos los grupos políticos del ayuntamiento, en las que tiene que haber consenso, y posiblemente tiene que haber cuestiones de ciudad que se aprobarían o se iniciarían en estos 4 años, pero que tendrían una duración larga. ¿Por qué? Porque por propia planificación estratégica de esos temas, lo normal es que tengan una duración de más de 4 años, ¿no? Y entonces esa es nuestra gran apuesta por la ciudad, en la que hablamos de 100 propuestas para Écija, divididas en 5 bloques, que creo que son importantes destacar. Un primer bloque de empleo y desarrollo económico. Evidentemente el empleo es nuestra prioridad, sobre todo con las cifras del paro, con esos 5.406 personas que hay desempleadas, demandantes de empleo en Écija al final del mes de abril. Son 5.406 razones para que nos centremos en la primera prioridad, que sea la nuestra sea el empleo y la creación de desarrollo económico en la ciudad. Ese sería el primer bloque. Un segundo bloque de servicios sociales y bienestar, en el que a las personas que no pueden tener su proyecto vital de tener un trabajo y formar su familia, de tener una vida confortable y puedan tener necesidades, que los servicios públicos estén ahí para ayudar.
y dar una solvencia a esas personas. Después tenemos un tercer bloque que llamamos de igualdad de oportunidades, en el que abordamos los temas de la educación, del deporte, de la cultura, en el que todos tengamos que tener acceso a la misma oportunidad de acceso a esos derechos. Y si ve, lo que hacemos en nuestros 3 primeros bloques los dedicamos claramente a las personas, a las políticas de las personas. Estamos en el momento de la política mirando hacia las personas y pensando en las personas. Y después está claro que sí tenemos un modelo de ciudad, que es el cuarto bloque, modelo de ciudad en el que abordamos pues cuestiones tan importantes como en las que cómo queremos que sea EFIJA en el futuro, que son cuestiones ya mucho a más largo plazo y que deberíamos de consensuar entre todos. Y después el quinto bloque, en el que afrontamos claramente, bueno, con qué instrumento vamos a hacer todo esto, porque con un ayuntamiento de todos y de todas, y es el modelo de ayuntamiento que proponemos. Esos son los 5 bloques en los que se compone el programa de gobierno, y fundamentalmente yo pondría en valor algo clave, fundamental. Hicimos el programa abierto, dijimos a finales del año pasado, a principios de este año, que habríamos un proceso de participación, había grupos de trabajo, han trabajado militantes, simpatizantes, expertos, en los que nos han ido aportando ideas. Hemos visto a las entidades de la ciudad en las que hemos preguntado cuál es su visión de lo que debería de hacerse. Hemos recibido, todos los ciudadanos han recibido en estos meses, hemos sido quizá algo reiterativo, pero para nosotros es muy importante el tarjetón en el que yo les pedí a los ciudadanos y había cientos de mensajes en los que las personas se han molestado, se han tomado molestia o los interés de escribirnos, cosas que a lo mejor para ellos son muy importantes y no tienen que ver con grandes cuestiones de ciudad, pero sí de su barrio, de su calle, y fundamentalmente con esa participación a través también de las redes sociales y de un cuestionario que también había en internet. Hemos recibido mucha información y lo que pensamos que claramente es un programa de gobierno no de los socialistas, sino de los efijanos, ¿no? Eso es también importante. Permítame, antes de desgranar de alguna forma esos 5 grandes bloques en los que se divide a su vez el programa de gobierno del Partido Socialista, una pregunta, porque tú has hecho hincapié en que los 3 primeros bloques son dirigidos a las personas, ¿no? El bloque de economía y empleo, servicios sociales, bienestar social y la igualdad de oportunidades. Eso significa, hágame un análisis de lo que ha hecho el gobierno local de la ciudad durante este mandato. ¿Significa que, bajo su punto de vista, el PP y el PA han gobernado de espaldas a las personas? Bueno, yo creo que con la coartada de la crisis, en general todos los gobiernos del PP y gobiernos de derecha, con la coartada de la crisis, como no había dinero, pues no han afrontado las dificultades que mucha ciudadanía ha tenido, ¿no? Y entonces con la coartada de la crisis no tenemos presupuesto, no hemos abordado cuestiones. Por ejemplo, el primer presupuesto que aprueba el gobierno del PP cuando gobernaba todavía en solitario, antes de llegar al pacto, nosotros siempre hemos sido un partido de vocación de gobierno y con mucha responsabilidad hacia la ciudad, aunque estemos en la oposición, y creo que en estos 4 años lo hemos demostrado. Hemos hecho una oposición bastante leal con el ayuntamiento y con la ciudad, y creo que en los asuntos importantes de la ciudad siempre hemos estado en colaboración con el Partido Popular y con el PA después cuando se unió al gobierno, y sobre todo también cuando no hemos estado de acuerdo lo hemos dicho por qué y hemos propuesto alternativas. Y en el primer presupuesto del Partido Popular, que gobernaba entonces en solitario, hicimos un esfuerzo importante de responsabilidad. Pensábamos que si el pueblo había decidido que ese era el partido más votado y iba a gobernar, no fue capaz de conformar una mayoría estable, tenían derecho, en el mejor sentido de la palabra, a tener sus presupuestos, pero tampoco le íbamos a dar una carta en blanco. Y la única matiz que le pusimos a esos presupuestos es que ni siquiera se tenían que cuantificar en esos presupuestos, tendrían que haber ido en otros. Es que con el problema tan grave que existía de empleo en la ciudad, con una crisis tan fuerte, tan galopante que había en esos momentos, nosotros nos abstuvimos en el presupuesto para que el ayuntamiento pudiese tener unos presupuestos, y además que el PP no pudiera decir que tenía cualquier presupuesto, sino el presupuesto que ellos querían para la ciudad. Pero a cambio le pedimos que se aprobara un plan de empleo. Pues no hemos tirado los 4 años recordándoles que les dimos ese voto de confianza, nos abstuvimos para que pudieran aprobar sus presupuestos, y han pasado los 4 años y no hay plan de empleo. No ha habido plan de empleo, y creo que es la cuestión que más se le puede reprochar a este gobierno. Ha estado de espaldas a los que más lo necesitaban. Afortunadamente ha habido
un gobierno socialista de la Junta de Andalucía y un gobierno socialista en Diputación que ha puesto infinidad de proyectos de empleo y afortunadamente vemos como han ido viniendo muchos planes que quizás si hubiera habido un plan de empleo local en Écija se hubieran hecho las cosas de otra manera y se hubieran sacado mayor rendimiento a los planes que venían y hubiéramos dirigido las políticas a unos sectores o a otros, ¿no? Y yo creo que al final lo que se ha dedicado el gobierno local en estos temas de empleo es, pues bueno, lo que me viene de la Junta, lo viene de Diputación, relleno los impresos, me presento y afortunadamente, que si no que lo digan las personas que han entrado en estos programas y han tenido la oportunidad de estar contratados y cobrar un sueldo, eso ha sido importante para la ciudad, pero yo creo que podríamos haber sacado mucho más rendimiento a eso, ¿no? Los últimos, el plan Emplea Joven y el Emplea Más 25, que han sido los últimos a los que se va a pedir la adhesión del Ayuntamiento de Écija por importe de 1.596.000 euros, y hablo de memoria, con un total de 22 proyectos que se van a presentar. Bien, en ese gran bloque de economía, desarrollo y empleo, ustedes han hablado en alguna que otra rueda de prensa de un plan estratégico de turismo vital para Écija, un plan de mejora de los polígonos industriales, la revitalización del centro, buscar las potencialidades, no dónde están los yacimientos de empleo. Cuénteme un poquito, resúmame ese plan de empleo. Volvemos con el turismo es muy importante, pero no solo lo único. Yo sigo diciendo que la clave fundamental es que Écija no puede depender su economía tan solo de un sector productivo, eso puede ser un auténtico desastre, porque es una pequeña cosa importante, es una gran cosa importante al principio, pero en cuanto falle ese sector, te va muy mal en la ciudad. Entonces, es verdad que el turismo es importante, la agroindustria va a ser importantísima también, pero tenemos que aportar por el sector industrial y de servicios. En el sector de servicios turismo es clave y fundamental, que es lo que venimos diciendo todo este tiempo. El producto turístico de Écija no puede estar al pairo de cambios de gobierno ni de cambios de delegados del propio gobierno. Y yo creo que hay que dar participación a todos los partidos, a todos los actores que hay en la ciudad que tienen algo que decir sobre el plan estratégico de turismo, definamos qué producto es Écija turísticamente y pongámonos todo a trabajar. Esa es, por ejemplo, permítame que le interrumpa, una de las medidas, por ejemplo, se me ocurre pensar que trasciende un poco al año siguiente o al 2017. Claro, porque si todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es lo que yo decía, que hay muchas medidas a largo plazo. Que yo decía, de esas 100 propuestas para Écija, va a haber propuestas que solo es el inicio de algo, pero que trascenderá a más tiempo. ¿Y cuál es ese producto turístico? ¿Cuál es la idea, la idiosincrasia, la filosofía que tenemos que buscar para vender, permítame el término, Écija? ¿Por dónde hay que apostar? Sería un poco irrespetuoso si digo que voy a dar participación, pero también parecería que he hecho el balón fuera y no tengo opinión, ¿vale? Yo voy a decir qué creo que es mi opinión. Clave y fundamental, el producto Écija tiene que ir añadido a muchos productos que están alrededor, que van a permitir que haya una cierta sinergia con la economía local. De nada sirve que consigamos que vengan muchos visitantes a Écija si después no se compran ni un triste bocadillo. Que han venido, según el delegado de turismo y según datos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que actividades se organizan alrededor del turismo que se van a ver beneficiadas con el turismo y que van a producir que haya un movimiento económico en la ciudad. Y yo creo que esa es la clave fundamental. Creo que tenemos un patrimonio histórico inigualable. Es una pena que a los écijanos no nos tengan que recordar cuando viene la gente de fuera, ¿no? Pero es cierto que contamos con una materia prima, como diría el otro, ¿no?, para hacer un producto que es de inigualable calidad. Vamos, si te sale mal esta paella es para que te maten con este arroz, ¿no? Pues nosotros tenemos todos los ingredientes y pues hay que cocinar, hay que cocinar. Y en este caso la cocina es que cada uno de los sectores que van a verse implicados dentro del producto turístico tienen que decir algo en todo esto. Y todos a una, y que no estemos al pairo de pues que llegue otro gobierno y quiera cambiar, o que en el mismo gobierno haya un cambio de delegado o delegada y quiera cambiar. Yo creo que esa es la clave fundamental, estratégico y a largo plazo. Ayuntamiento, supongo, claro, comerciantes, y después en alianza con otras administraciones. Otras administraciones. Claro, yo creo que, por ejemplo, haberse salido de Caminos de Pasión creo que fue un error, Nosotros no podemos competir con la Gran Semana Santa de Sevilla, pero sí podemos hacer sinergia con otras ciudades que son ciudades medias andaluzas, que son las que de verdad vertebran en el territorio andaluz, que sí tienen las mismas características prácticamente que nosotros, que no competimos entre nosotros,
y que sí nos podemos ayudar mucho, ¿no? El turismo, por tanto, Turismo, clave, fundamental. Después el plan de mejora de los polígonos. Es que es clave, si porque queremos apostar por la industria. Yo estoy pensando en muchos industriales y muchas empresas muy importantes de Écija cuando viene algún representante a venderle, o proveedor o cliente. Yo de verdad, ir por los polígonos industriales de esta ciudad es lamentable el estado de conservación que tienen, de señalización, de todo. Ustedes hablaban ayer de recepcionar los que aún no lo estén, ¿no? Claro. Y después que hay unas entidades de conservación, de los propios propietarios, que sí es una gestión privada, pero que el ayuntamiento, como vengo demandando mucho tiempo, tiene que liderar cuestiones que son importantes para la ciudad. El ayuntamiento, aunque no sea propietario de aquello, está viendo que eso es muy importante para la ciudad. El ayuntamiento tiene que liderar, hablar con las partes afectadas e intentar ponerlas de acuerdo para que eso funcione. Otro asunto que me pareció ayer bastante interesante de esa rueda de prensa que ofrecían usted y Sergio Gómez. Buscar esas potencialidades, ¿no? Sí. O sea, y de la mano de los centros educativos, Claro. que luego los empresarios en el ámbito de la formación profesional puedan captar, ¿no? Esa futuros crítica trabajadores que yo, para lo que realmente necesitan, ¿no? Esa crítica esencial que yo le hago al gobierno de la ciudad, que es que no ha habido ese liderazgo del ayuntamiento para que no se trata de poner dinero encima de la mesa, es liderar y ver cuáles son los recursos que hay en la ciudad, tanto público y privado y de otras administraciones, liderar, ponerlos de acuerdo y ponerlos al servicio de un objetivo común, que es Écija. Eso, ahora mismo, una de las claves fundamentales, y se actúa mucho, pues si hay planes y proyectos, yo los pido y ya está. Yo creo que carecemos fundamentalmente de algo muy clave e importante, y eso solo hace falta hablar con algunos empresarios. Mira, aquí hay sectores estratégicos muy importantes que son de gran importancia en la ciudad y que además son Écija reconocidas desde fuera. El tema de las energías renovables es muy importante, el tema del sector de la industria metálica o de la industria del mueble o de la agroindustria. Tenemos empresas muy importantes reconocidas fuera de Écija. Tú hablas con esos empresarios y te dicen que para personal operario sí hay gente en Écija, pero tú puedes ir a muchas de esas empresas y cuando subes el nivel de ingeniero o personal técnico o mandos intermedios que tienen que tener una determinada cualificación, al final tenemos empresas importantes, hemos conseguido que esas empresas estén en Écija, pero los puestos importantes y buenos y que generan de verdad riqueza en una ciudad, al final son de gente que viene solo a trabajar en el día y se va. Y tenemos que intentar ¿por qué? Porque te dicen los empresarios que no hay profesionales cualificados en la ciudad para eso. Se trata de hacer un diagnóstico de cuáles son las actividades más importantes y qué profesiones son, y después ponernos de acuerdo con los centros educativos de formación profesional que existen en la ciudad y ir a la Consejería de Educación y decir que esos son las actividades y los módulos y los grados que nosotros queremos que se den en la ciudad, porque es donde la gente va a poder tener trabajo. Está claro. Si me permite, porque Sí. el tiempo apura, pero el otro gran bloque, otro de los grandes bloques dedicados a las personas, como bien señalaba usted anteriormente, servicios sociales, bienestar social y ese plan de inclusión social. El plan de Cuénteme sustintamente, vuelvo a decir lo mismo. El plan de inclusión social consiste en que en un momento en que hay muchas necesidades de servicios sociales, existen unos grandes recursos, tanto de administraciones, el ayuntamiento tiene sus recursos, la Diputación tiene sus recursos, incluso el Ministerio y la Junta. Después tenemos a entidades sociales importantísimas en esta ciudad que en un tiempo de crisis están haciendo una labor impagable. Estamos hablando de entidades como Cáritas, estoy hablando incluso de la obra social de las hermandades. Estamos hablando de un sector que es privado, que no tiene que ver con lo público, además que no se financia de lo público, que funciona con sus voluntarios, con donaciones, que hacen actividades que vosotros incluso anunciáis en estos informativos para recaudación de fondos. Y creo que el ayuntamiento tiene que liderar eso, tiene que poner orden a todo eso y sentarnos todos en una mesa y ver todos los recursos que hay en el sistema, tanto público y privado, y quizás a que cada uno vaya asumiendo papeles, porque a lo mejor hay recursos que están duplicados y sería una pena que sigamos duplicándolos porque ya lo están haciendo otros, y a lo mejor hay recursos que necesitamos para ayudar a las personas que están pasando más necesidad, que a lo mejor podrían setar esos recursos que tienen esas entidades a eso. Se trata de poner orden, y no estoy hablando de gastar ni un duro más en el ayuntamiento. Es el plan de inclusión, es decir, poner todos los recursos del sistema, tanto desde las administraciones de distinto nivel, autonómico, nacional y local, y de las entidades asociativas, hagamos un poco de orden, organicémonos entre todos y saquemos eficacia a todo ese esfuerzo que está haciendo tan importante, ¿no?
Igualdad de oportunidades, cultura, educación, deporte, etcétera. A ver. En cultura, fundamentalmente, yo creo que Écija tiene que dar un salto. Por ejemplo, ahora que creo que la semana que viene hay una semana cultural en el conservatorio, creo que lo vi anunciado en vuestra cámara. Tenemos que ir, por ejemplo, al grado medio en el conservatorio, es muy importante. Estamos viendo como muchos chicos y chicas con muchas posibilidades al final terminan yendo a otras ciudades. Y ya no solo es porque no se tengan que ir, sino que además posiblemente gente que se está yendo que es de pueblos limítrofes, está yendo a otros centros donde están yendo los ecijanos, a lo mejor les interesaría venir a Écija. Esa es una vieja demanda, la cuestión es saber si se podrá conseguir o no. Pues nuestro programa va. Nosotros vamos a poner todos los medios para que Écija tenga grado medio, porque el Conservatorio de Écija, además, Écija es una ciudad, una tradición musical, tenemos un montón de bandas que vemos que son gente que adora la música. Esta ciudad, todos recordamos, algunos que ya tenemos alguna edad, ¿no?, cuando íbamos al salón y veíamos a esa banda municipal tocando en el salón. Ahora no solo hay muchas más, y yo creo que eso hay que reforzar. La cultura tiene que llegar a todos sitios, la cultura no puede ser elitista. Yo creo que Écija puede ser la ciudad del deporte. Tenemos a muchos deportistas que, viendo en cómo trabajan con medios muy escasos, somos capaces de hacerlos hasta campeones de España. Yo creo que ahí hay que hacer una apuesta importante por el deporte de base, pero no por el deporte solo de competición, es decir, el deporte de base como una forma de vida saludable, que hemos visto cómo eso ha cambiado la cultura, ¿no? Hace 15 años no veíamos a gente corriendo por las calles, ni por los caminos, ni a personas mayores todas andando, ¿no? Yo creo que eso hemos dado un salto muy importante de cambio cultural, y yo creo que hay pequeñas infraestructuras que hay que poner al servicio no solo del deporte de competición y de los clubes, sino también de un hábito de vida saludable, que se cree que son importantes, de vida sana. Y después, en temas educativos, pues otra vez el liderazgo del Ayuntamiento es importante. El plan Más 30, a mí me gusta que en todos los proyectos que se han hecho de Más 30, Menos 30, se hayan incluido muchos proyectos. Yo he hablado mucho con los directores de los centros, las direcciones de los centros, están encantados que los Más 30 y los Menos 30 hayan entrado por allí, y esa limpieza a fondo que había que hacer de algo, que no era del día a día y que necesitaban los centros, yo creo que se han visto muy beneficiados. Y creo que eso es clave. La educación nos iguala a todos, y yo creo que hay que hacer una apuesta. Y después, bueno, pues hay cuestiones que no dependen del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no es competente, pero bueno, el alcalde tiene que liderar otra vez. Y si vas a Sevilla, hablas con el delegado o la delegación de educación, pues yo te puedo decir exactamente que a mí me gustaría que las cubiertas del valle estén bien arregladas, que en el Astigia hay que arreglar esas ventanas, que la pista polideportiva del Matadero la tenemos que hacer, y le tengo que insistir todos los días al delegado o a la delegada de turno que eso hay que hacer, y yo eso también le llamo liderar y hacer ciudad, ¿no? Cuestiones evidentemente a mejorar. Una pincelada también le pido sobre ese modelo de ciudad que ustedes proponen. Bueno, fundamentalmente, como no quiero ser repetitivo, pero es que es muy importante, yo quiero una Écija moderna. Cuando digo una Écija moderna, que esté en el siglo XXI, con todo lo que hemos hablado es decir, si no hay empleo y la gente no está trabajando, nada, y si no tenemos unos servicios sociales que para cuando la gente no tiene atendidas sus necesidades básicas, las atienda, no, y si después no tiene igualdad de oportunidades, yo creo que eso es clave, fundamental. Entonces, una ciudad moderna es una ciudad que sea transitable. Yo hablo de una ciudad amable, que no haya barreras arquitectónicas, que empiece el ayuntamiento a cumplir el primero, y que le exijamos a las administraciones públicas que vienen a Écija y abren sus oficinas lo mismo que le exigimos a los empresarios, que muchas veces puede ser una incongruencia que se abra algo que depende de una administración y no tenga la accesibilidad garantizada algunas personas, y después al que va a abrir un negocio que va a generar empleo y riqueza en la ciudad le estemos exigiendo tanto. Yo no digo que no le exijamos a la empresa, no, que la administración es la primera que tiene que cumplir. Y hay muchas barreras arquitectónicas que yo creo que son muy importantes. Yo ya antes, cuando hablabas de las cacas de los perros, la gente se lo tomaba a broma. Yo creo que ya no es un problema cívico, estamos hablando de un problema de salud pública. Yo creo que hay que hacer una acción. Yo creo, siendo autocríticos los écijanos, deberíamos de pensar que por qué esta ciudad está tan sucia con las cacas de los perros. Debemos de hacer un autoanálisis. También hay un fallo, creo, de las administraciones, que quizás no hemos hecho una campaña de concienciación, pero también a los que infringen habrá que castigarlos. Y yo creo que ahí hay que hacer cuestiones importantes, ¿no?
Y yo creo que hablamos de una ciudad que esté viva, y el modelo de ciudad es una ciudad también, y cuando digo que haya un pueblo vivo es que se fomente mucho, que haya participación, que las entidades sociales y las entidades asociativas tienen que ganar protagonismo en la ciudad. Eso es clave. ¿Por qué? Porque eso demuestra que es una ciudad viva y que hay masa crítica. Los pueblos, ciudades, las sociedades que no tienen masa crítica no progresan. La gente que cae en el conformismo, en que todo no se puede arreglar, o esto, bueno, ya esto es lo mismo de siempre, creo que es muy importante que haya una masa crítica social importante, que sea la conciencia de los políticos, no pasa nada. Y el que no quiera que lo critiquen o le digan las cosas que hacen mal, o que no se presenten. Recta final, señor García Hostos, ¿qué tipo de campaña? Mañana arrancamos ya oficialmente, ¿no?, con la pegada de carteles. ¿Y qué tipo de campaña espera? A ver, bueno, ya hace unos días di una rueda de prensa en la que yo tendía la mano a todos los grupos políticos y a todas las agrupaciones políticas que se presentan a las elecciones. Yo creo que hay que abrir un nuevo tiempo político en esta ciudad. Hemos vivido en estos días momentos de crispación política bastante duros, que yo creo que no hacen de eso una ciudad amable, y la gente tiene que tenemos que vivir con naturalidad en los procesos de políticos, que ya los vivimos, ¿no? Pero hay veces que se enconan muchísimo. Yo creo que se puede hacer política y entrar en la confrontación, pero la confrontación de ideas, no hacer de las cosas nada personal. Yo creo que ya llevo tantos años en política que si hiciera de algo personal cada vez que se discute con alguien, entonces no hablas con casi nadie, porque muchas veces hasta discutes con gente muy cercana sobre una cuestión concreta, ¿no? Yo creo que eso es importante. Tenemos que abrir un nuevo tiempo porque tenemos que poner en valor la política. Yo valoro muchísimo, y yo incluso lo pongo en alza, que como está valorada la política, las personas que nos dedicamos a la política, que haya 20 y tantas personas en 7 grupos políticos, me decía, dispuestas a poner su cara, su nombre y apellido a hacer política, tienen mi reconocimiento desde aquí, lo digo así de claro. Eso de entrada. Tienen mi reconocimiento en estos tiempos que corren, en estos tiempos que corren. Pero partiendo de ahí después, esto es como el futbolista o el deportista quiere minutos para jugar, ¿no? Pero cuando ya te des ya los minutos, ya estamos en el campo, demuestra que eres capaz de hacer, ¿no? Y obras son amores, ¿no? Y no buenas intenciones. Entonces yo he lanzado esa invitación, que creo que es importante, porque después va a ser bueno para la ciudad, y que la gente lo que quiere escuchar es qué queremos hacer con la ciudad, y yo creo que eso va a ser importante. Y es clave y fundamental que después no haya, dentro del respeto, pues haya una cierta confrontación de, oye, pues yo haría esto y esto, o yo haría lo otro, que es lo importante, que los ciudadanos valoren, ¿no? En eso, por cierto, estamos empeñados también desde esta casa para que esa confrontación de ideas se traduzca en un debate electoral, ¿verdad? Y la gente, los ciudadanos, los vecinos puedan escuchar lo que tienen que ofrecer, lo que tienen que proponer, lo que van a explicar, anunciar, debatir, analizar, los grupos con representación municipal, y también podrán escuchar a los que no tienen representación municipal, pero que van a concurrir y que también aspiran a conseguir el gobierno de la ciudad a partir del 24 de mayo, porque en definitiva eso también es democracia. Claro. Eso también es pluralidad. Sí, ¿verdad que sí? Fundamental, y además cuando estamos hablando de un medio público. Con más motivo todavía. Porque lo pagamos entre todos. Efectivamente. Este es el de todos los vecinos. Señor García Hostos, ¿algún último mensaje en la noche de hoy? No, simplemente yo le diría a los vecinos y vecinas que estamos en unos momentos importantes, que quizás hemos pasado una época muy mala de crisis, que hay gente que lo está pasando todavía muy mal, que hay gente que quizás haya perdido mucha credibilidad sobre lo que pasa en los asuntos públicos y en lo que pasa en la política, pero que lo más importante en democracia es cuando llega el momento de entregar el voto, y que es un voto, tiene que ser un voto reflexionado, y que tienen que empezar, que cuando tengan que ir a votar y cuando llegue la campaña electoral, que escuchen, que comprueben, que pregunten si ven a los candidatos, no solo a mí. Yo los invito a que cada vez que vea a un candidato, que hacemos campaña, nos acercamos a barrios, a entidades, que pregunten, que mediten su voto, y que después cuando llegue el día 24 que lo hagan de una manera meditada y pensando siempre de una manera generosa. Yo creo que las personas que lo están pasando muy mal, creo que es difícil que puedan hacer esta reflexión, pero que lo hagan desde no solo qué es beneficioso para ti como persona, para ti, para tu familia, sino qué es lo mejor para Écija. ¿Y quién puede ser mejor alcalde de Écija? ¿Y cuál puede ser el mejor equipo de gobierno para Écija? Y yo creo que
esa reflexión es importante porque después acaban las elecciones y yo soy de los que digo que hay que participar, pero hay que participar durante todo el proceso, es decir, no solo cada 4 años, pero que es cierto que es el sumum de la democracia, el día del voto, y el voto de cada una de las personas vale igual. Y entonces que voten, yo no voy a decir como dice mucha gente, dice, bueno, pues si no votas no tienes derecho a protestar. Yo creo que no. El derecho a no votar también es importante, pero si no votas, otros decidirán por ti. David García Hostos, candidato a la alcaldía del PSOE. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a vosotros. El candidato a la alcaldía del Partido Socialista, mañana turno para el Partido Popular. Gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan. Buenas noches.